Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Buldiel, mi amado, gracias por permitirnos entrar en su hogar y tener la oportunidad de entrevistarle. Yo pensaba en estos días, Jesucito, que si pudiéramos tener la oportunidad de ver algún video de Silfi de Mato, fuera una gran bendición. Amén. Entonces, esto que sí podemos hacerlo, pues, ¿por qué desperdiciar la oportunidad? Y gracias a Dios que tenemos una persona como Freddy Bullier, mi amado en Cristo, para que podamos entrevistarlo. Amén, así es. Estamos agradecidos porque nos ha abierto la puerta de su hogar y sabemos que esta entrevista va a quedar para la posteridad y va a ser de ayuda para más hermanos que tal vez no tienen su conocimiento, su experiencia en los caminos de Dios. El gozo y la alegría es mía, mi hermano. Amén. Como dice Rinel, sería una gran bendición uno poder estar viendo en vivo a nuestro amado hermano Silfi de Matos Erasmo. Aunque tenemos grabaciones, Rinel, de programas de la radio, Sí, cuando íbamos claro. a la radio. Qué bueno. Pues eso puede ser de los programas que estaban hablando. Sí, hay muy buenos programas grabados que algunos los tenemos y otros estaban en manos de otros hermanos como Dotel. Sí, he escuchado grabaciones de hotel, pero en esta óptica sería de la experiencia que usted tiene como cristiano. Y eso es lo que me gustaría, escuchar de la voz misma de hotel o de Silfi, ¿verdad? Que ya uno tiene una radiografía, vamos a poner, de una persona que tú nunca viste. Y te ha hablado tanto de esa persona que ya tú comienzas como a hacerte una idea de cómo era. Y eso es básicamente una de las razones por las que estamos aquí. Primero, glorificar el nombre de Dios Amén. y que los hermanos que tal vez no hayan tenido la experiencia que usted ha tenido, la trayectoria que usted ha tenido, pues se puedan fortalecer en su fe. La primera pregunta que le tenemos, Buldiel, es ¿qué pasó? ¿Cómo usted empieza a ser cristiano? ¿Qué le llamó? ¿Quién le predicó? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya venía desde jovencito teniendo algunas experiencias con Dios, sintiendo el amor de Él en mi vida, su llamado. Y había fallado mucho en la parte humana. Yo tenía el temor de Dios, inculcado por mis padres, mis abuelos. Y para la edad ya de 22 años, cuando es que conozco al Señor Jesús, que siento el llamado ya profundo de Él en mi vida, que como que tenía que detenerme ya, me sentía malo y pecador, me sentía muerto en delitos y pecados. Necesitaba el perdón de Dios y tener paz en mi vida. Había antes escuchado la predicación e inclusive en la escuela pública que trabajaba, la directora de esa escuela para esos años era cristiana y me había invitado a cultos. Me daba mucho temor, mucho miedo ir a los cultos porque no me sentía preparado para comprometerme con el Señor. Pero se llegó el tiempo, gracias a Dios, y entendí que era yo quien necesitaba mucho al Señor Jesús para que me diera un cambio en mi vida, una vida nueva. Y por eso vine al Señor, a buscar el perdón de mis pecados. Inclusive cuando me estaban bautizando, que me bautizó el hermano Federico Martínez, me acuerdo que en mi corazón y en mi pensamiento le decía yo al Señor, recuérdate que fallé en esto, en aquello. Iba como si el Señor no lo supiera, haciendo memoria. como diciéndole yo quiero estar perdonado completamente. Y le confieso, hermano, que esa noche yo dormí feliz como un niño. Qué bueno, Amén, qué bueno, sí. qué bueno. Mi esposa y yo nos bautizamos el mismo día y otra señora que tenía años visitando la congregación Dios Ama y ese día pasó adelante y dijo que se quería bautizar. Nos bautizamos 3. Qué bueno. ¿Y cuántos años tiene ya siendo cristiano?
Bueno, eso fue en abril del año 86. Tenía unos 22 años, hace 35 años Así actualmente. es. Amén, Sí. qué bueno, por la gloria de Dios. Wow. Una Eh, vida. Bueno, ha sido el mejor tiempo. Realmente la experiencia con el Señor Jesucristo, cada día, claro, tenemos que crecer más, tener más desarrollo, poder glorificar a Dios más. Pero esos años han sido los mejores de mi vida. Agradezco mucho a la misericordia de Dios porque el logro es de Dios. Sí. Él es quien me comunicó en el aspecto de su forma y yo entendí y me hizo ver mi necesidad. Es decir, todo el mérito del Señor Jesucristo que me llama y me acepta tan malo y pecador como soy y me recibe de manera que sea para honra y gloria de Dios. Porque yo lo único que he hecho es decir, sí Señor, yo quiero que me perdone y que me dé todo lo tuyo y tener una vida nueva. para no salirnos de ahí, me gustaría saber si hay alguna diferencia entre aquella iglesia en la que usted se bautizó de ese tiempo y la iglesia de hoy en día. Bueno, en cuanto a la fe, a la convicción de vida, no. Al creer en el Señor Jesucristo de corazón como hijos de Dios y uno tener, porque una de las cosas que es bueno mencionarla, que nos hace únicos y especiales los cristianos miembros de la Iglesia de Cristo, ese derecho, esa oportunidad que tenemos de creer en el Señor Jesús como Él enseña en su doctrina, como enseñaron los apóstoles, creer en Cristo como dice la Escritura, es una herencia que tiene todo miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, en ese sentido, pienso que hay muchos hermanos y hermanas que, igual que yo, nos sentimos gozosos y felices de creer en nuestro Señor Jesús como Él enseñó, como enseñaron los apóstoles, como practicaron los primeros cristianos. Entonces, en ese sentido, yo siento que en la generalidad de los cristianos y las cristianas, seguimos con el mismo gozo de esa fe única y sabiendo que estamos en Cristo, en su doctrina, en la verdad, en la iglesia del Señor. No obstante, en la manera de hacer las cosas, podríamos decir que la iglesia sí ha cambiado. En la manera, tomando en cuenta algunos puntos, por ejemplo, la generación de Sílfides y todos esos hermanos, el mismo Stanley Morgan, que fue el misionero aquí, y muchos otros hermanos de su mismo tiempo, para citarte dos nombres nada más, ellos eran de la generación que madrugaba, que la cosa temprano, inclusive los programas que habían para esos tiempos, los programas de la radio en AM, se iniciaban a la madrugada, 5:30 de la mañana, 6. Después conseguimos un horario 7 de la mañana, pero ya en los últimos años, ya prácticamente 2000 para acá. Así que esa generación como que era más esforzada en cuanto que despertaba más temprano, que era como más puntual, más activa. ¿Qué diferencia yo veo entre esos hermanos de esos tiempos y los de ahora? Bueno, en cuanto a la congregación nuestra de Ensancho Sama, donde nací como hijo de Dios y me he criado, aunque he tenido otra experiencia en otras congregaciones trabajando, pero ahí nosotros nos reuníamos 2 veces los domingos, 2 servicios, uno en la mañana de 9 a 11 y uno de 7 a 8:30 en la noche, el mismo domingo. Okay. Y en los 2 servicios la iglesia estaba llena. Wow. Llena. ¿Por qué? Porque había como ese compromiso con el Señor y la obra, que era como una generación como que era más puntual, yo diría. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que
en esa forma hemos cambiado un poco. Ahora uno nota que no hay tanta puntualidad, la asistencia puntual es en el primer servicio del domingo en la mañana, pero ya en los días de la semana, martes y jueves, por ejemplo, la congregación de Sancho Sama, los años ya que habíamos crecido, que llegamos a los 90 y pico para llegar al año 2000, ya la iglesia fue en crecimiento, porque en los 80 y pico finales, cuando yo vengo al Señor, no éramos tantos miembros, pero ya una vez la iglesia creció, 90, ya picando para los 2000, los servicios eran siempre domingo, martes y jueves, la congregación prácticamente llena. Ahora, los martes y los jueves, hay una asistencia un poquito más reducida. Yo diría que tal vez hay más compromiso, tal vez los trabajos, ahora hay más miembros de la iglesia con más compromiso de trabajo secular, de estudio de las universidades, no sé. Pero en eso sí la iglesia Hay una diferencia. hay una diferencia. Los servicios de aquellos años eran más puntuales. Se llegaba más a tiempo Y adoraban doble. y había como, qué sé yo, como un mayor compromiso, yo diría. Okay. Ahora, no estoy cuestionando la fe, No, la no, convicción. imposible. Yo creo que lo mismo que creíamos, hermanos de esos años, hay hermanos jóvenes, varones y hembras que tienen la misma fe, la misma esperanza, Amén. la misma convicción. Tal vez tienen ahora menos oportunidades en el sistema de vida que vivimos, de tanto compromiso, de tantas cosas. El que vive lejos, el tránsito ahora es más complicado. Hay circunstancias que han cambiado, yo diría. Correcto. Usted menciona, Burdiel, de cuando era más joven. Hubo un tiempo que tuvimos una conversación. Usted me mencionaba que usted estuvo haciendo unos estudios como de metafísica o esa clase de cosas. No recuerdo bien los puntos, pero ¿me podía hablar un poquito de eso? Bueno, antes de tener mi Biblia, Okay. que jovencito compré yo mismo una Biblia pequeña ahí en el parque Enriquillo, un día que iba comprando Perdón materiales que le interrumpa. Eso era antes de ser bautizado. antes de ser cristiano, Ok. antes. Iba un día a comprar unos materiales de sastrería, que trabajaba sastrería, bastante joven, todavía no era maestro. Y estaban vendiendo Biblia y compré una Biblia. Pero antes de yo tener esa Biblia, yo tenía inquietudes y leía muchos libros. Libros de viajes a otro planeta, libros acerca de los Hare Krishna, Prabhupada, muchas filosofías, ideologías y cosas. Sí. Prácticas de querer como salir en cuerpo astral, es decir, Viaje astral. tenía inquietudes espirituales en mi ignorancia, porque estaba ignorando lo de Dios. Sí. Y ciertamente, ese libro, por ejemplo, de viajes a otro planeta, yo siempre he tenido como ese deseo, esa ilusión de que nosotros podemos tener más experiencia que la que tenemos en la condición humana, física. Siempre como que he pensado, y ahora gracias a Dios que soy cristiano, porque ahora sí, estoy contento. Pero antes yo pensaba, pero ¿por qué uno no puede meditar en las cosas que hay más allá de lo que podemos ver y eso? Y esas inquietudes me llevaron a cometer errores, que es parte de lo que yo le decía a Dios que me perdonara. Porque ¿qué yo iba a estar pensando en mi ignorancia de que querer sacar mi espíritu del cuerpo, separarme, para yo ir a tener otras experiencias sin ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? Muy importante. Era un error mío, una ¿Logró ignorancia. hacerlo, Burdiel? En una ocasión, sentí en una concentración, una meditación que se hace, sentí que algo hizo pap, como que me abrió aquí, sentía el caliente, el fuego en esta parte, y ya no me sentía el cuerpo.
en una meditación que se hace profunda. Y cuando sentí que me iba a separar en esa ocasión, me entró un miedo profundo de que, como una voz por dentro me dijo, si te queda, te va a quedar sin Dios y sin ninguna esperanza. Y eso hizo que yo me entrara un temblor en el cuerpo y volviera en sí, y un miedo. Sintió temor de Dios. Y salí de ahí, de la habitación donde estaba solo, y fui a hablar con mi esposa. Ya era casado con Griselda para esos años, y le confesé lo que me estaba pasando. A partir de ahí empecé a leer mi Biblia. Amén, qué Amén, bueno. porque es terrible. Algunas veces como cristianos pensamos que esa clase de cosas no existen. Y realmente sí existen. Lo que pasa es que a Dios no le agrada que hagamos esas cosas. Porque por medio de esas cosas, pues, en el plano espiritual, en lo espiritual, ahí hay algunas prácticas que a Dios no le agrada. Buldiel, ¿alguna vez en su vida ha podido usted escuchar la voz de Dios de manera audible? He tenido experiencia que he sentido, porque uno sabe cuando las cosas son de Dios. Ok. Principalmente lo que le llamamos revelaciones. Sí he sentido que Dios me ha estado amonestando, corrigiendo sobre algo. Y Dios ha tenido toda la razón cada vez que me corrige. Y me ha amonestado, me ha corregido, y yo he tenido que reconocer que de parte de Dios, en otra parte me ha edificado. Edificado en el sentido de que me da fortaleza y paz cuando tengo ciertas experiencias. Y en esta misma casa, aquí donde estamos haciendo la grabación, por los años antes de, como en el 98, yo diría, por ahí, antes del 2000, sí tuve una experiencia con Dios. Estaba en un proceso de ayuno y oración. Okay. Y estaba orando en aquella habitación, y sentí que Dios entró al espacio donde yo estaba, y luego también sentí, se me llenó el cuerpo así de la gloria de Dios, y sentí también cuando se retiraba, y por el lugar que se retiró. Es algo un poquito difícil de explicar, porque muchas veces la gente comentan, pero a Dios no lo podemos ver. Claro que no, pero lo podemos sentir. Claro que sí. E inclusive podemos sentir su voz dentro de nosotros. Esa experiencia la tuve ahí, pero también tuve otra ahora que me recuerdo, que había renunciado de educación al final de los gobiernos de Balaguer, porque había mucha huelga y durábamos hasta 3 meses y 6 meses sin cobrar. Wow. Y renuncié y me fui al concho público en una guagua, y la guagua no quería prender en esos días y tenía que dejarla en Sabana Perdida y levantarme de madrugada de Villa Juana, donde vivía, para irme en uno de los primeros turnos que venía al Mercado Nuevo, para ir a tirar la guagua que la dejaba en una bajada para prenderla. ¿Qué ocurre? Que en esa madrugada, 5:30 de la mañana, voy llegando a la bomba que está ahí en la Duarte, llegando al mercado, que por ahí debía venir la primera guagua. Cuando voy llegando ahí, siento por dentro de mí que me dicen, despierta, ponte atento que te van a hacer daño. Literalmente, mi hermano. Inclusive yo iba con mi Biblia. Lo sentí literalmente cuando el impacto de la situación, miro hacia adelante de un callejón del otro lado de la Duarte, venían saliendo 2 tipos. 2. Y cuando salen, vienen derecho hacia mí. Yo estoy parado en la esquina, que hay unos contenedores ahí atrás y está la bomba. Un poquito retirado de la bomba en esa esquina.
Pero inmediatamente el corazón empezó a saltarme porque ya yo había sentido la voz que me alertaba que me pusiera atento porque me iban a hacer daño. Entonces, cuando se acerca a una distancia, ya que yo le pude hablar, le dije, detente, que yo sé a lo que tú vienes, a la persona que venía delante de mí. Cuando hago así, miro, venía otro detrás de mí. Yo no sé de dónde salió. Pero venía otro por detrás, parece que salió de los contenedores de ahí. Y cuando yo le dije así, el señor me dijo, oh, pues usted es un león. Digo, un león no te muevas de ahí. Cuando yo le dije así, él se paralizó. Yo agarré la Biblia en mi mano y me salí así un poquito del lado y me fui hacia la bomba. Le digo al guachimán que viene caminando hacia mí lo que me está pasando. Y él sobó, manipuló el arma y le dijo, y voció, me tienen harto de atracar gente aquí y dejarme gente herido ahí al lado de ese contenedor. Váyanse de aquí. Mientras él lo estaba espantando, el guachimán, ahí mismo venía una patrulla por la Duarte de la policía con las luces de madrugada. Sí. Y ellos corrieron y se entraron por el callejón donde habían salido. Y pasó todo. Pero sentí que se me advertía, despierta que te van a hacer daño. Dios puede hablarle a su siervo en todo tiempo, en cualquier lugar, dependiendo de las circunstancias. Porque el que hizo la voz, el idioma y todo, no ha de hablar. Claro que sí. Claro, pero te habla en espíritu, por dentro de ti. Y tú reconoces la voz, reconoce lo que te están diciendo. Es algo para ti, que solo tú lo puedes entender. Claro que Dios se puede comunicar con nosotros. Para usted. En lo personal, no para el plan de salvación, ni para la consagración como hombre de Dios a la iglesia, ni para una revelación, no, porque eso está todo escrito y lo tenemos y ya, pero sí para ayudarte en un momento. Personal. Claro que sí, claro. Dios no está impedido de comunicarse con sus siervos y sus siervas en todo tiempo, en toda generación. Para usted, ¿los sueños son o a través de el sueño Dios puede comunicarse con usted? Bueno, como tú lo dices, los sueños son. En la generalidad, así es. Los sueños son sueños. No obstante, todo siervo de Dios, todo cristiano, toda cristiana sabe cuando un sueño no es un simple sueño. Oh, por Dios. Sino cuando ocurre algo que inclusive, cuando a mí me pasa, yo quedo con los ojos abiertos en la cama despierto e inclusive tengo que irme a orar. Yo sé cuando es algo de Dios, cuando es una revelación. Y el siervo de Dios lo conoce y lo sabe. Es decir, eso es algo muy íntimo en la relación tuya con Dios. Quizás a ti te ocurre diferente, quizás al hermano diferente, quizás a la hermana diferente. Yo puedo contar de mi experiencia. Correcto. De la mía que he tenido y sé diferenciar lo que son sueños, simples sueños, y cuando Dios me quiere decir algo a través de un sueño que yo entiendo que es, en este caso, uno lo encasilla dentro del término de una revelación. ¿Hay alguna anécdota que nos pueda contar acerca de eso? Que usted haya entendido, esto fue Dios que me está... Oh, sí, en una ocasión estaba soñando que iba caminando con mi madre en un lugar muy desconocido para mí, pero había una generadora eléctrica un poco más adelante donde íbamos caminando, que le íbamos nosotros a pasar al frente. Yo vi similar a la generadora que uno ve que tiene todos esos transformadores, todo eso alambre. Okay. Pero ¿qué ocurre? Apareció cuando ya íbamos frente a frente a la generadora eléctrica que mi madre y yo íbamos caminando, que alguien me empujó y me electrocutó. Yo sentí que morí. Y yo, mira, ahora voy a tener la experiencia de la muerte. Ya siendo cristiano. Siendo cristiano, entonces siento que voy a un lugar y en ese lugar cuando llego a ese lugar que era como
un terreno amplio, ¿verdad? Como un campo. Ocurre que alcanzo a ver gallos y me extrañé, digo, pero yo soy cristiano, hijo de Dios. Si yo me morí, voy para el cielo, ¿cómo aquí hay gallos? Pregunto a alguien que vi caminando, porque había gente caminando, oye, ¿y quién es que manda aquí? Me dijo, no, aquel que está allá. Cuando miro hacia allá, hacia el fondo, que había como un término de ese solar, como que concluía ahí, había alguien de espalda y estaba manipulando dinero. Desde que yo vi que estaba de espalda y manipulando dinero, como hijo de Dios, pensé, voy a tener una confrontación con el enemigo. Empecé a orar, y iba lleno de fe y de valor orando antes de llegar allá. Cuando estoy cerca, que ya me puede escuchar, le digo, oiga, ¿qué yo hago aquí en este lugar? Si yo le reclamo, si yo soy cristiano, hijo de Dios, y aquí lo que hay es vicio, veo que hay gallo y usted está bregando con dinero. Me dice, no, pero si no es usted que yo estoy esperando, es a su papá. Y entonces cuando me dijo así, yo dije, que el Señor te reprenda. Entonces yo vi que se fue así, entonces se abrió, porque se terminaba como el espacio ahí, y yo descendí hacia un lugar que había mucha agua, habían niños cantando y había una fila. Yo me miré la ropa que tenía puesta y alcancé a ver la fila y digo, seguro para cambiarse la ropa. Entonces fui y me puse en la fila. Por cierto, yo tenía una camisa de rayita que luego de que pasó el tiempo de ese sueño que yo la veo, con esa camisa yo prediqué el primer mensaje y con esa camisa yo bauticé la primera persona que bauticé. Entonces yo entendí que Dios me estaba diciendo que yo predicando y bautizando era que iba a llegar a ese lugar. La cuestión es que me puse en fila. Delante de mí hay un pequeño, le estoy pasando la mano por la cabeza. De seguro se murió ahorita, está pensando en su papá y su mamá. Pero hay adultos adelante y le pregunto a una señora, oiga, antes de usted morir, ¿qué era? Y me dice, cristiana. Y veo a otro señor y dice, estoy en buen lugar. ¿Y usted qué era? ¿Dónde era? ¿Qué era antes de morir? Oh, cristiano. Y digo, ahora sí estoy en buen lugar. Estoy en la fila, vamos en una fila como que nos van a cambiar de ropa. Pero hay unos cantos hermosísimos en el ambiente y una paz y un ambiente de gozo. Tranquilidad. Entonces me vino el deseo de conocer a Dios. Dijo, por aquí que está Dios, yo siempre he querido conocer a Dios. Y me salí de la fila y empecé a buscar dónde era que estaba Dios. Ahí me quedé despierto en la cama con los ojos abiertos. Porque estaba buscando a Dios. Mira, usted menciona esa experiencia en ese sueño y me recuerda mucho la experiencia que nos contaba Galán. Oh, Solamente sí. que en el caso de Buldiel era con su madre, con su padre, ¿no? Con Mejor su dicho, con su padre. padre. Y Galán Con era su con su madre. Galán, en el tiempo que usted tiene como Buldiel. cristiano, Buldiel. disculpe, sí, Buldiel. Tengo Galán en la cabeza. En el tiempo que usted tiene como cristiano, ¿ha visto alguna manifestación que usted pueda decir de manera inequívoca, mire, eso fue el enemigo que lo hizo, eso fue un demonio que hay? ¿Algo parecido a eso? Sí, mi hermano. Es una realidad de tiempo en tiempo y hay cuestiones que son adversas. Yo lo he visto, por ejemplo, en una ocasión, una familia nos pidió que los ancianos oráramos por una señora y mientras orábamos por ella, orábamos a Dios, hacía unos gritos, unas cuestiones que uno tenía que seguir clamando más profundamente a Dios para que eso se retirara. Además sentíamos la presencia de algo negativo que no era la persona y orando los ancianos pues luego entró en calma. Eso como que la dejó y la señora volvió en sí. Y en otra ocasión, antes de iniciar el culto en el Sancho Sama, yo llegué y alcanzo a ver a Luis Galán que está
hablando con un señor que está como a 2 o 3 bancos de adelante hacia atrás, conversando con él, y hay 2 o 3 hermanos, pero de repente veo que los hermanos están saliendo, caminando y saliendo por diferentes puertas, porque el hombre cambió la forma de habla y hizo un tono de voz agresivo y amenazante, e inclusive vino como arrastrándose para encima de donde yo estaba, que yo estaba mirando la escena cerca de donde está la mesa de la ofrenda, ahí donde está esa mampara, y yo me quedé firme ahí porque veo la actitud y veo a Galán que viene reprendiendo en el nombre del Señor Jesús. Yo me quedo como en una actitud de solidaridad y apoyo con Galán y me pongo a orar a Dios porque vi que era algo inusual y acababa de llegar. Me puse a orar por dentro, a orar a Dios, y no hice yo el trabajo que estaba haciendo Luis. Luis estaba haciendo su trabajo. Él estaba reprendiendo, yo estaba orando a Dios, orando internamente para que Dios, reprendiendo también, pero en actitudes de apoyo al trabajo que él venía haciendo. Y en segundos, yo diría, minutos, el hombre cambió y empezó como que volvió en sí. Se paró de ahí y volvió y se sentó. Entonces seguí hablando con el hermano Galán. Yo me quedé observando y luego tomó algo que tenía en la mano. Galán lo estaba orientando y como que no se quedó al servicio, se fue la persona. Pero sí yo noté que era una manifestación de algo espiritual y contrario, porque estaba confrontando a Luis Galán en el sentido de cuando tú sabes que es algo negativo, que quiere hacer lo contrario de lo de Dios. Correcto. Lamentablemente eso ocurre, y pienso, como hijo de Dios, que nosotros lo que tenemos que estar es siempre en paz con Dios, sentirnos perdonados, consagrados, no andar buscando eso, de Sí. que yo puedo ir donde aquel hogar que está eso para ir. No, si usted predicando, que se lo decía el hermano Jesucito antes de iniciar el diálogo, que si usted predicando o visitando hermanos en un hogar, usted se encuentra con una situación y le pide a esa familia que ore, el deber suyo con fe, como hijo de Dios, orar a Dios y reprender en el nombre de Jesucristo, y Dios, que es todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, que hay toda potestad en los cielos y en la tierra, lo que sea, hermano, abandona, porque usted es un siervo de Dios. Sí. Y es Dios quien hace el trabajo, porque usted está conectado con Dios y usted anda encomendado en el nombre de Dios y anda con el Espíritu Santo de Dios. Lo que yo no creo es en andar buscando esas cosas, y mucho menos Que a Dios no le agrada. en estar diciendo que nosotros hacemos esas cosas. Sí. Quien hace el Eso no trabajo, creo. quien hace el trabajo Terrible. es Dios. Dios, hermano, mire, igual que la salvación, el que seamos cristianos, el que estemos en la cosa de Dios, el mérito es del Señor Jesucristo. Él es quien nos llama, Él es quien nos perdona, Él es quien nos limpia, es Dios quien tiene misericordia de nosotros. Nosotros simplemente somos una sencilla parte, y si andamos en la cosa de Él y se presenta algo, ¿con quién es que tenemos que contar? Con Dios. Su gloria es de Él, su poder es de Él, y para Él no hay nada imposible. Nosotros Así lo que es. tenemos que conservar es la fe y la confianza en Dios. Correcto. Para usted, ¿qué es adorar a Dios? Ay, mi hermano, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque en estos tiempos es muy importante que uno como que se sintonice con esa conversación del Señor Jesús Hasta el semblante le cambió. con la Sí. mujer samaritana, porque esa situación de la adoración a Dios tiene, diríamos, desconocimiento, confusión de todas las generaciones. Bueno, la mujer le dice al Señor, pero oye, ustedes, tu pueblo, dicen que hay que adorar allá, en su lugar, en el templo. Mi familia dice que en este monte. Como quien dice, ya que yo veo que tú vienes de Dios por lo que me dices. ¿Qué tú me dices? Y Jesús hace la gloriosa enseñanza. La gloriosa enseñanza. Dios es espíritu. Con otras palabras, ¿verdad? Te digo que la hora viene y la allá, hora es que ni ni aquí. allá, ni aquí, ni en este lugar, ni en aquel, sino el que adora a Dios
en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren porque Dios a tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿qué es adorar a Dios para mí? Para mí adorar a Dios es una relación permanente con el Creador. Amén. Es decir, mientras tú estás vivo, despierto, activo o aún en sueño, tú puedes tener comunión con Dios y estar alabando a Dios. De hecho, yo me he soñado cantándole a Dios. Qué bueno. Qué Glorificando a Dios. Y es una bonita experiencia. Sí. Tú soñarte, yo que sé que soy un cantamalo y soñarme cantando con una voz maravillosa, que he tenido esa experiencia. Y que yo mismo en el sueño he dicho, pero oye, Los sueños ayudan. glorificado sea Dios, qué bien estoy cantando. Cantando en el sueño. Es decir, la adoración a Dios es una relación de comunión con el Señor permanente, de que tú sepas que vive en Dios, que Dios vive en ti, que tú puedes hablar con Él siempre, que tú le puedes cantar a Él, que cuando tú lees su palabra, Dios te está hablando a ti. Dios es espíritu, tú tienes que sentirte viviendo en Dios y Dios en ti siempre. Entonces, cuando tú le adoras, tú tienes que saber, hermano. Y eso es lo que yo le digo a los hermanos y a las hermanas. Tenemos que saber que Dios, su presencia, su gloria, está llenando todo el espacio y el lugar. Y que tú estás cantando delante de Él. Delante de Él. No es en el lugar donde estamos, el edificio. Es que maravilloso porque es un mandato de Dios el congregarnos. Correcto. Y es importantísimo reunirnos. Sí. Y el Espíritu Santo de Dios lo reclama para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Debemos reunirnos para la edificación. Pero tú siempre puedes estar en una actitud de adoración a Dios. Aún tú trabajando en tu computadora, ustedes que son de sistema, tú puedes estar en comunión con Dios, pensando en la gloria de Dios, en su presencia y trabajando sin desconcentrarte en tu Contándole trabajo. algo a él. Hablando, hermano, la relación con Dios y adoración a Dios es algo maravilloso y bonito porque Dios es espíritu. Y Dios está en todo lugar, en todo espacio y vive en nosotros. Cuando entendemos ese concepto de que Dios no tiene limitación, que Él está en mí, alrededor de mí, en medio de nosotros, yo puedo adorar a Dios con confianza delante de Él. Así es. Mire, yo le escucho, Boldiel, y siento el gozo, ¿verdad? Sí, transmitió Se mucho. se siente. Transmitió mucho ahí. Pero yo sé que la experiencia de ustedes también. La gloria de Dios. Nada mío personal, Correcto. nuevo, sino de todos los hijos y las hijas de Dios tenemos esa experiencia. Claro que hay que admitir lo siguiente, hermano, que por los tiempos, las circunstancias, el estrés, las muchas ocupaciones, algunas veces uno se desconecta. Sí. Y pierde un poco Hay que de vista admitirlo. esta gloriosa experiencia maravillosa espiritual que Dios nos ha regalado para vivirla. Y uno posiblemente un día está, que lo que pasado a ustedes me ha pasado a mí, de repente yo estoy cantando en la iglesia y no estoy tan concentrado que estoy delante de la presencia de Dios como debo estarlo. Y vuelvo en sí y me reclamo a mí mismo. Y también puede ser un tiempo que uno baje un poco la guardia y se desconecte. Nos ha pasado a todos. Sí. Hay que sincerizarse. Yo pienso que es un tiempo de ahora, donde nosotros debemos buscar más de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. De tener una vida en Él y Él en nosotros, que se desarrolle Jesucristo en nuestra vida y que podamos sentir la gloria y la presencia de Dios. Yo lo necesito así, todos los días de mi vida. Y yo sé que mis hermanos también. Así es. Para no irme de ahí, ¿cómo se ha sentido usted en su ministerio? ¿Usted siente que ha sido bendecido por Dios? Sí, mi hermano, es un honor maravilloso. Desde que yo vine al Señor Jesús, siempre he sentido que si soy parte de Él, una pequeñita parte de Él, debo ser útil. Porque debe hacerse su voluntad, la de Él en nuestra vida. En la iglesia no pienso que sea la voluntad de nosotros, ni el interés de nosotros, es la voluntad de Dios. A temprana edad que vine al Señor, empecé como están ustedes, con ese entusiasmo de aprender todas las cosas del Señor. Una bendición grande que me encontré con un hombre de Dios como Silvio de Matos Erasme, como el hermano Federico Martínez, como el hermano Luis Galán y otros que fui conociendo sobre la marcha, Pascual Pérez, Alexis Peña y otros hermanos y hermanas. Pero en este caso,
Mi influencia mayor fue del hermano Sílfides y el hermano Federico, en cierto modo, pero Sílfides mayor, porque Federico y yo estudiábamos juntos en la primera promoción de la Hispaniola, y entonces en esa tiempo, Son promociones de usted, Federico. así, en esos primeros años del cristianismo, yo tenía todo ese anhelo de aprender de esos hombres de Dios que estudié junto con ellos, con Pascual, con el hermano Aridio, capellán, con el hermano de San Cristóbal, con Batista, muchísimos hermanos que estábamos ahí, una promoción, y yo lo que estaba era aprendiendo, como una esponja, hablando de ellos. Entonces, yo pensé, desde ese tiempo, en todo lo que el Señor me necesita, yo debo serle útil. Después, un poquito más adelante, ya yo hacía obra de evangelista porque era parte del compromiso del mismo estudio en la Hispaniola. Entonces luego me pidieron que fuera diácono. Ya mis niños estaban en la iglesia y porque llegamos a Cristo con Fredwin y Griselda embarazada de Griselis. Ok. Y ya luego nació Rowdy en el 89, y ya teníamos los niños. Y el hermano Silfide y Federico, que eran los ancianos, me dijeron que si quería hacer el servicio de diácono. Ahí entramos años en ese servicio y también hacíamos obra de evangelista. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué la pregunta que usted me hace del ministerio? Muere Sílfides, Okay. que era una columna en la iglesia, una influencia positiva para el desarrollo de la iglesia local, congregacional y nacional. Tenía un ministerio más allá de la congregación de Osama. Quien nos instruía, él, Jopadre, quien nos llevaba a la radio para que lo viéramos trabajando, me acuerdo, en Radio Televisión Dominicana, y nos daba una oración o una lectura de la palabra, pero era para que lo observáramos él haciendo el programa y aprendiéramos, y después nos mandaba solo. Wow. Vaya usted ahora a hacer el programa. Ok. Era Importantísimo. un maestro, Era una buena un influencia. educador natural. Nos llevaba para observarlo y nos decía, no se me extrañe, que usted es un hombre preparado. Nos ponía esa chispa, ¿verdad? Sí. Y luego nos mandaba, yo no puedo ir, vaya usted a la radio. Ya usted iba a hacer el programa. Oye, qué visión de la obra. Sí. Entonces luego se muere el hermano, queda Federico, ya no hay ancianos porque deben ser. Viene el hermano Galán, conseguimos a Galán, que había estado fuera de la congregación por años, estuvo en Aruba, luego estaba por la Romana, pero viene a nosotros, lo conquistamos y acepta y volvemos a establecer el ancianato en la iglesia, pero le ocurrió algo a Galán y tuvo que renunciar. Volvió y se rompió el ancianato y queda Federico. Y nosotros diáconos y evangelistas, un equipo muy bueno para honrar y gloria a Dios, Nanito, Ramos, Batista, Dotel, un equipo de hermanos Muy bueno. desarrollado en el Señor. Bueno, pero ¿qué ocurre? 2003, 2004, Federico tenía mucha presión como ministro. Una pregunta, un paréntesis ahí, para que no se salga de ahí. Estaba la iglesia, tenía como la iglesia relevo para suceder al hermano, el hermano Sílfide. Bueno, natural, Dios se había encargado de eso. En la persona del hermano Camilo Federico Martínez, que era su compañero de ministerio, ya Federico había llegado a un nivel de preparación y con su familia que estaba preparado. Bueno. También Amén. Luis Galán. Y también el hermano confesor de Hotel. Okay, sí. Yo vengo de una generación paralelo a ellos, pero detrás de ellos, que he aprendido mucho de ellos. Pero ocurre que las cosas de la vida, en ese tiempo estamos ahí trabajando en la obra de Dios y comprometidos con el Señor y la obra. Y Federico manifiesta en reuniones con diáconos y evangelistas que tiene mucha presión como ministro, que se siente sobreestresado, que le estaba dando mucha
migraña porque su carga era muy grande, había una congregación grande, muchos jóvenes subiendo con inquietudes, con opiniones, es natural. Sí. Ok, claro. Entonces, analizamos el tema en reuniones y vemos la importancia de que se pueda conseguir volver a establecer el ancianato para honra y gloria de Dios. En ese tiempo, ya mis hijos habían 2 Cristiano. siendo cristianos y el otro muchachito pidiendo que le bautizáramos. Yo aguantando los vídeos hablando con Federico porque lo encontraba muy joven. Pero la cuestión es que ya un poquito más adelante también era cristiano. Mis hijos los 3 eran cristianos y yo me sentía que podía ser útil. Y el hermano Federico, Doctel, Luis, que éramos los hermanos, bueno, pues se preparó con los evangelistas de ese tiempo, que inclusive estaban hermanos que hoy no tenemos, como Sonny Durán, y hermanos que tenemos, como el hermano Mateo Martínez, que estuvo presente en esas reuniones, como Bienvenido Batista, y otros que ya han partido. Ok. El asunto es que vemos la importancia de que se vuelva a establecer el ancianato en la iglesia. Entonces se abre el espacio, lo que anhelan, lo que desean, que tienen lo que tienen las condiciones. Primero veíamos los requisitos que presenta la Biblia, lo que Correcto. tienen. Entonces se evaluaron, bueno, fulano, en este caso eran Federico, Dotel, Federico, el hermano Dotel, Galán, y el caso mío. Entonces, unos jóvenes de la iglesia proponen un sistema de votación que, por cierto, debo puntualizar que se aceptó por tener paz, pero no era lo adecuado. Correcto. Lo correcto era que hubiera no di que por ciento, que llevar a la iglesia que tenía que tener tanto por ciento para poder ser aprobado, aquello, eso no es de Dios, sino una mayoría absoluta, una mayoría, tener reparto de una iglesia así. Pero eso de 1%, eso es algo humano, establecerle 1% para que sea aprobado. La cuestión es que algunos entramos en el asunto del por ciento. Entre ellos, yo entré en eso y como era humano, lamentablemente, el asunto del por ciento, eso se cayó. Tenía que ser. Yo di la puntuación que ellos buscaban, pero no pude ejercer como anciano, porque no se preparan las condiciones. Además, Federico no fue a esa parte, ni tampoco el hermano. La cuestión es que no pasó eso. Entonces vino, hermano, el tiempo de nosotros estar orando a Dios, trabajando para hacer la voluntad de Dios, porque Federico quedó como un poco frustrado y como en el aire, pero con la fe de que Dios podía proveer de ancianos. Entonces, sí nos presentamos delante de Dios y delante de la congregación, los hermanos que estábamos dispuestos a que Dios nos usara. Ya en el 2005, me acuerdo yo, 2005, que ahí fuimos Federico, Galán, Dotel y yo. Y la iglesia, a unanimidad, para honra y gloria de Dios, nos apoyó. Nos apoyó y entramos a partir del 2005 para honra y gloria de Dios. Eso se celebró. No todo, había 1 o 2 que no celebraron. Pero esa no celebración no era de parte de Dios, porque quien manda es Dios. Dios dice que se establezcan en todas las congregaciones ancianas, como Él ha mandado. Sí. Y si hay hombres de Dios con su esposa creyente y sus hijos creyentes y que están perseverando en el cristianismo y haciendo la voluntad de Dios, están aptos, y no se han negado a servirle a Dios en ese ministerio, ni la esposa ni el hermano, ¿qué le impide que Dios lo use como instrumento? Nada le impide. Nada le impide, pues es bueno que glorifiquen a Dios. Amén. Eso es de Dios. Si alguien se opone, es oponiéndose a lo de Dios. ¿Siente usted que en ese momento entonces sí fue bajo la dirección de Dios? Amén, hermano. Qué bueno. En base a esa pregunta, recuerdo una que es muy importante, Julián.
para usted, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque si necesitamos tener su dirección para hacer las cosas, porque es lo correcto, ¿eh? Para usted, ¿qué es la persona del Espíritu Santo? ¿Es una persona así como nosotros? ¿Es aire? ¿Es una presencia? Para usted, ¿qué es el Espíritu Es una Santo? fuerza. Correcto. La mejor forma de decírtelo, como en mi fe, en mi convicción, en lo que he aprendido hasta hoy, es el mismo Dios, la misma presencia de Dios en nuestra vida, en la forma que Él trabaja entre nosotros en estos tiempos, que nos consuela, nos fortalece. Porque cuando Dios estaba entre nosotros como Jesucristo, el mismo Dios entre nosotros, claro que cuando muere, muere Jesús, hay que aclararlo, pero era el mismo Dios entre nosotros porque Él se lo reclamó. Oye, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él y yo uno somos, porque hay que ver la unidad de Dios. Dios es uno, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios me está fortaleciendo, me está consolando, me está ayudando, es el mismo Dios. El mismo Dios, no podemos verlo separados de Dios. Dios obra en mi vida y vive en mi vida como Él ha hecho que ahora nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Es Dios en nosotros. Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la forma que Dios ha tomado Él para habitar en su pueblo, dentro de nosotros. Amén. Pero es el mismo Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios me guía, ¿quién me está guiando? Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios me fortalece, ¿quién me está fortaleciendo? Dios. Cuando Jesucristo me habla en su palabra y me amonesta, ¿quién me está hablando y amonestando? Dios. Nunca debíamos ver a Dios separado. Es decir, de que el Espíritu Santo, ok, podemos hablar de la obra del Espíritu Santo, pero es Dios a través del Espíritu Santo obrando entre nosotros. Podemos ver la obra de Jesucristo y analizarla, pero es la obra de Dios. Amén, así. Podemos ver Dios el Padre en los cielos, guiando todo, controlando y dirigiendo todo, y estando pendiente de todo. Y es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Señor y Cristo eterno. Y es el mismo Dios, porque es uno, el Padre uno es. No está separado nunca. Cuando yo pienso en el Espíritu Santo de Dios viviendo en mí y Él guiándome, pienso, Dios está conmigo. Si lo vemos así, entendemos quién es el Espíritu Santo. No podemos como verlo separado de Dios. Como pensar que es algo como si fuera, bueno, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo y aquí está el Señor Jesucristo. Como dividido, separado. Es bonito que hablemos de esto porque la unidad de Dios, siendo uno espiritualmente, es uno de los conceptos gloriosos que Dios enfatizó a su pueblo desde el principio. Oye, Jehová tu Dios, uno es. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es el mismo Dios, glorioso, con toda potestad, todopoderoso en nosotros. Cuando gime por nosotros, cuando intercede por nosotros, cuando nos ayuda, es el mismo Dios. Si tú clamas, Espíritu Santo de Dios, fortaléceme, ayúdame en esto que estoy pasando en este momento. Es la gloria de Dios, la presencia de Dios que te da el auxilio. Es Dios quien te aleja y te reprende lo malo que te esté afectando en ese momento. Es el mismo Dios. Si yo le pido que defina a Dios en una frase o en una palabra, ¿qué usted me diría? El eterno, el glorioso, el todopoderoso. Jesucristo. Mi Señor, mi Salvador, mi ejemplo a seguir. Abraham, mi padre de la fe, quien me ayuda a comprender que para Dios no hay nada imposible. Amén. David me enseña que
El amor de Dios es tan grande y tan poderoso que nos puede perdonar en todo tiempo. Amén. Pedro. Pedro, el impulso para el servicio al Señor y la obra. El arranque, esa iniciativa que debemos tener de que sí podemos y podemos hacer la cosa, aunque nos equivocamos y fallamos, como lo hizo Pedro. Pero Pedro, similar a David, nos enseña también que fallamos como hombres, como humanos, pero que encontramos en Dios el perdón. Amén. Sí. Y por último, no me podía faltar este personaje. Ok. Pablo. Pablo, en la diversificación de un siervo de Dios, de que Dios puede dar múltiples usos a un ser humano y hacer grandes maravillas en una sola persona, el mismo Dios. En Pablo yo veo eso. ¿Cómo Pablo puede ser un instrumento simultáneo para el desarrollo de la obra en los primeros siglos y para tanta escritura y tanta experiencia? Eso yo veo la gloria de Dios actuando en un hombre que hace una diversidad Increíble. de ministerios y servicios para Dios, glorioso. Oye, y con un caso único y especial. Sin ser, podrían decir, porque los mismos judíos reclamaban, quizá al pensamiento de los judíos y de muchos hermanos que son extremistas en estos tiempos, quizá sin ser al ojo y la opinión humana, el más idóneo, el más adecuado. Sin embargo, a Dios le plació, para su gloria y su honra, de usar a Pablo maravillosamente. ¿Y quién puede cuestionar a Dios? Glorificado sea Dios. Si yo Amén. quisiera que fuera Pablo. Gloria, honor y alabanza a Dios. Así mismo Buldier, una pregunta que pudiera sonar a gancho, pero de todo corazón se la hago. ¿Pudiera haber dentro de la iglesia de Cristo, se puede decir, algún tipo de rechazo a estudiar teología? Bueno, mi hermano, Si es así, ¿por qué usted piensa que pudiera ser? sí, la pregunta tiene dos vertientes, la respuesta. Ujú. Hay una enseñanza de teología que se practica, que se lleva a cabo en institutos bíblicos que son internacionales. Y hay otra que es local. Algunas veces hay mala experiencia con la graduación en teología de algunos casos, no todos, de que la fe inicial y los principios aprendidos en la doctrina de Cristo, en la formación en su iglesia, en algunos puntos empiezan a, después que ya están graduados, a implementar otras cosas que no creían antes, a variar, y eso ha traído cierta frustración en predicadores de muchos años de la iglesia en el país, por esos casos. Y quizás algunos tienen temor, tienen miedo, pero yo le decía a ustedes al inicio del diálogo que lo que yo siempre he entendido que en la iglesia del Señor es único, especial y maravilloso. Ese derecho que yo tengo en la iglesia, esa garantía que yo tengo en la iglesia del Señor de creer en Él como Él enseña, como Él dice, y como dicen los apóstoles y como está escrito ahí. Y por ejemplo, ustedes son jóvenes de la iglesia de Cristo, evangelistas. En la misma congregación yo hago el servicio de pastor, y ustedes han predicado muchísimas veces. Alguna vez yo le he pedido a ustedes, por ejemplo, o otro de los pastores, enséñeme antes de ustedes subir al púlpito qué ustedes prepararon, qué es lo que van a enseñar para ver. Mira, yo nunca había caído en eso, nunca. Le hemos preguntado Nunca, nunca. a ustedes qué es lo que tú vas a decir, qué vas a enseñar. Déjame yo ver primero, déjame supervisar, déjame hacerlo. ¿Verdad que no? No, Hay no, libertad. Eso es único, y para honra y gloria de Dios lo digo, en la iglesia del Señor, aquí y en el mundo entero. La iglesia del Señor puede reclamar que cree en Cristo como los primeros cristianos, como la iglesia primitiva, y que hay ese derecho
que yo tengo de creer en mi Señor y predicar a mi Señor como dice la doctrina de la palabra. Entonces, algunos predicadores en el país ven los institutos como con cierto recelo, cierta amenaza de que un joven que ya conoce la fe en Cristo, como dice la Escritura, que vaya a cambiar en algunos puntos y por opiniones empiece a enseñar cosas distintas a las que dice la doctrina de Cristo. Se vaya a desviar en su fe. Hay ese celo, hay ese miedo porque hay hombres de Dios de mucha edad y que convergemos en el ministerio, que lo hablamos y lo hemos hablado, uno tiene que sincerizarse. Hay temor. En el caso local nuestro, por ejemplo, yo soy egresado de la Hispaniola. En la Hispaniola nosotros nunca se nos impuso un punto doctrinal de dogma, como sucede en los grupos, que no quiero mencionar ningún nombre de grupo, que están sujetos a dogmas y doctrina específicos de su nombre, de su iglesia, y si se salen de ahí, tienen que renunciar al ministerio que tienen o irse, porque no es la línea. Correcto. En la iglesia de Cristo no, hermano, la iglesia de Cristo, nuestra línea es Cristo, la Biblia, su doctrina, la doctrina de los apóstoles, esa enseñanza. Entonces, algunos predicadores en el país tienen temor, miedo. ¿Por qué, hermano? Y en alguna parte, debemos los jóvenes comprenderlo, ponernos en los zapatos de ellos. Yo lo comprendo, yo he escuchado, hermano. De hecho, a mí me afecta, me preocupa. Por ejemplo, se entran corrientes negativas en la iglesia que vienen de los institutos y a uno le avergüenza. Le avergüenzan porque, vamos a poner ustedes saben lo que es la fornicación, los fornicarios, que la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Sí, está muy claro. Y que Tajantemente. no tienen parte, ¿verdad? Tajantemente. Y es una parte de la doctrina de Cristo puntual en la Biblia, donde Dios dice que mató miles, 22,000 por ser fornicario en un solo día. Excelente. Y que lo dejó como ejemplo, dice 1 Corintios, para nosotros, para que no practiquemos la misma cosa. Entonces, si se levanta una corriente que surge de que aprenden en otro lado y dice, no hace nada que bauticemos a dos que están en estado de fornicación, los bautizamos y que estén perseverando ahí y luego ellos se arreglan porque ellos son marido y mujer y ante Dios lo conoce. La Biblia dice que la mujer casada está unida por la ley a su marido mientras éste vive. Sí. Sí, casada. Y dice Hebreo que honroso sea el matrimonio en todo. Entonces, ¿cómo es posible que este punto que viene a ser una vergüenza, porque no debería ni mencionarse, así mismo lo dice el libro de Efesios, eso no debería ni de mencionarse entre nosotros, en la iglesia del Señor? Entonces se aprenda en un lugar que eso no es nada, y que pueden ser fornicarios y estar en la iglesia. Dios nos libre, hermano. Entonces, ese punto, para citar un solo, en esta pregunta, porque hay otros, provoca preocupación en los hombres de Dios mayores que están al frente de una congregación y tienen temores con sus jóvenes. Nosotros en Osama le damos libertad para honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Sí. si ustedes están estudiando en un instituto y otros hermanos de Osama, nosotros le damos libertad y lo apoyamos. Porque amamos, por ejemplo, al hermano que está al frente del instituto. Hemos trabajado junto con él en los primeros años. Es alguien de confianza de nosotros. Pero aparte de eso, de esa parte de que nosotros reconocemos y valoramos, si ustedes aprendieran puntos distintos a los que están en la sana doctrina de Cristo y vinieran a nosotros con ellos, nosotros tenemos la capacidad, el amor y la paciencia para aconsejarlo y decirle, mire hermano, vamos a reflexionar. Mire, la escritura aquí dice... La verdad que ese pastor no es fácil, dice hermano. así. Y con calma lo vamos aconsejando. En última instancia, si sigue siendo su opinión, porque usted ya se formuló una opinión con esa nueva enseñanza, si usted tiene una opinión personal
le decimos, oiga, bien, podemos tener opiniones personales. De hecho, las tenemos los siervos de Dios. Sí, claro. Pero esa parte, porque divide la iglesia, provoca conflictos, sería bueno que usted la conserve como una opinión personal, pero que no empiece a enseñarla para que no provoque una confrontación, un Correcto. discurso que no ayuda al Señor y a la obra, porque la obra es del Señor. Jesucristo es el dueño de la iglesia, entonces siempre tenemos que pensar en función de que no soy yo el dueño, ni el hermano que está, o los hermanos que están dirigiendo un instituto bíblico que hacen muy buen trabajo, pero que se equivocan en una opinión en un punto. Ellos no son Jesucristo ni los dueños de la iglesia. No. La iglesia es de Cristo y Él es el dueño de la iglesia. Debe hacerse como dice Cristo y como dice su Escritura. De hecho, debemos perseverar en la ley de Cristo. Si perseveramos en la ley de Cristo, hacemos bien, si no. Sí, porque ningún estudio teológico te va a hacer salvo, ¿no? Buldiel, wow, yo estoy siendo muy edificado con esta entrevista. Para usted, ¿qué es ser pastor? Porque allá en la calle hay mucha opinión y la mayoría piensa que ser pastor es un charlatán. Pero para usted, ¿qué es ser pastor? Primero lo veo como un gran honor. Una distinción que Dios permite sin merecerla, ni el caso mío personal, ni ninguno de los hermanos que somos compañeros de ministerio. Es algo de Dios, bellísimo, honorable, divino, y que ciertamente que tenemos que depender total y completamente de Dios, de su Santo Espíritu, de su palabra, para dejarnos guiar por Él. Pero el trabajo es de Dios, el mérito es de Dios. Quien me limpia y me consagra es Dios. Quien me ayuda a trabajar en su obra, Él. Quien me hace útil, Él. Quien me da el ánimo y la fuerza y la salud, Él. Quien me da el gozo en el trabajo y cuando tengo aflicciones, porque hay aflicciones en el ministerio, quien me fortalece es Dios. Entonces yo pienso que ese ministerio es algo de Dios. No tiene nada que ver conmigo ni con ningún ser humano. Un pastor es un anciano, porque el ancianato es un ministerio plural. Es decir, yo como pastor individual puedo tener una opinión como Freddy Buldiel. Eso no es válido. No. Cuando vamos a una reunión del ancianato, el ancianato una vez reunido, invocamos a Dios y oramos, finalmente es la unidad entre nosotros, hacia donde Dios nos guíe, que es la decisión y la iniciativa que vamos a trabajar con los hermanos de la iglesia, sea con un hermano particular o con una decisión de la congregación local. También es un gobierno local de la congregación. Plural. Con humildad, con amor, con mansedumbre. ¿Qué es un pastor? Alguien que necesita cada día más depender más y más de Dios. Amén. Está humillado a los pies de Dios. Buscando el perdón cada día, la consagración, la influencia de Dios, el ser instrumento de Dios. Un pastor es alguien muy comprometido con Dios y que debe estar muy sujeto a Dios y muy dispuesto a sufrir aflicciones en el servicio, hermano. Dispuesto a sufrir aflicciones, pero uno se fortalece en el Señor Jesucristo y en los hermanos. En la aflicción y los sufrimientos de los primeros hermanos. Uno piensa, si el Señor, siendo Él mi primer hermano, mi Señor y Cristo, el Hijo de Dios, sufrió tanto y tenía que seguir para adelante, y los apóstoles y los primeros gritan, ¿quién soy yo? Yo he tenido aflicciones en el ministerio, grandes. El hermano Federico ha tenido aflicciones, la tuvo Silvia, la tuvo Dotel, la tiene el hermano, la tuvo Galán, la tiene el hermano Rodolfo y todos los pastores. Pero ¿qué dice Dios? Soporta tus aflicciones, cumple tu ministerio. ¿Quién es el que manda, hermano? Dios. Dios. ¿Y quién soy yo?
Un cielo Simple de... siervo de Dios. Yo lo que tengo es que obedecer a mi Dios, mi hermano. Esa era mi pregunta, pero ya usted te la hizo y te la respondió. Entonces me gustaría que me diga 4 nombres de 4 personas que usted, dentro de la iglesia, que usted lo admira por el trabajo en la obra, cómo se ha dejado usar. 4 nombres. Bueno, ya he venido mencionando algunos. El hermano Silfi de Matos, el tiempo que me dedicó a ayudarme al crecimiento, a enseñarme al trabajo en la obra, me impactó de manera positiva su ministerio, su servicio al Señor, y aprendí mucho. Conocí también al hermano Stanley Morgan y entendí lo que es el amor de Dios, el honor de ser un siervo de Dios útil a Dios, él, su esposa Alicia Morgan, en un encuentro que tuvimos aquí al principio de los 90 en el Club de los Trinitarios, y conversando con él, sintiendo su abrazo, su amor, esa señora, uno glorifica a Dios dando gracias a Dios que fuera el instrumento que Dios usó para venir a nuestro país, porque son seres humanos tan especiales que tú ves el amor y la gloria de Dios en ellos. Y para mencionarte, porque hay otros varones que yo he visto su servicio, su puntualidad, su dedicación al Señor toda la vida, desde que lo conocí, lo he tratado, como es el caso del mismo hermano Federico, que somos compañeros del ministerio. La dedicación, la puntualidad, el estar pendiente de la cosa del Señor a tiempo, cuando tiene un compromiso, son cosas que impactan, que impresionan. Pero también hay hermanas así. Sí, claro. Hay hermanas, como la hermana Matos, que ha estado por diferentes congregaciones reuniéndose, pero cuando yo la conocí era parte de San Isidro, que algunas veces me enviaban como evangelista a predicar allá, y conocí a la hermana Matos, son 2 hermanas, estoy hablando de no Alba Matos, la que de nosotros de aquí de San Chosano, sino la hermana Matos, que todos los hermanos la conocen, que ha sido instrumento del Señor en la obra en diferentes puntos en el país, en Montecristi, en Pedro Santana, en diferentes lugares que ella iba acompañando a su esposo, como era militar su esposo, y ella iba y compartía con la gente, predicaba, y la gente venía a Cristo. Y siempre yo he visto a esa hermana como un temple de que se puede ser útil en el Señor y en la obra, no importa ser varón, ser hembra. Claro que sí. Se puede ser alguien que esté dispuesto a dejarse usar por Dios, al servicio de Dios. Amén. Y esa hermana siempre yo la he visto, y yo muchísimos hermanos aquí, pasa que usted me ha dicho 4. pero hay muchos hermanos que su fe, su servicio al Señor, la forma de servirle al Señor, porque cada uno es especial. Cada siervo de Dios es único y especial. Por ejemplo, el hermano Dotel tenía una inteligencia única para el servicio de Dios. Yo aprendí mucho de él. El hermano Galán tiene una forma de servicio a Dios maravillosa. El hermano Rodolfo Maniagua tiene otras partes de Dios, otra sensibilidad de Dios que son únicas. El hermano Pascual Pérez, el hermano Alexis Peña, el hermano Roberto Almonte, el hermano Francisco, cada uno tiene como una característica. El hermano Lucrecio Mercado, los hermanos del este, los hermanos del sur, Aquino, cada uno tiene como una parte especial que Dios le usa en la obra. Y yo, ¿qué veo? La maravilla de Dios. Amén. Anoche mismo yo decía en el estudio que daba Galán, que hay que diferenciar,
que una cosa es el servicio general en la iglesia, que todos somos llamados y para honra y gloria de Dios servimos al Señor y en diferentes ministerios, en diferentes servicios. Pero una cosa única que hay que diferenciar es el don, el que tiene el don del servicio. Sí. Entonces, en el pastorado y en el ministerio en la iglesia, cada uno es único y especial. Aunque hayan 10 pastores, hay uno que Dios lo usa en una parte que es especial. Hay otro que Dios lo usa en una. Y así como que Dios lo complementa. Exacto. Entonces, ¿qué es la maravilla que vemos? Es la manifestación del don de Dios, del Espíritu Santo. Yo no veo el hombre. En lo que el hermano Rodolfo es fuerte, su fortaleza, es de Dios. En lo que Galán tenía su fortaleza, era algo de Dios. En lo que Federico tiene su fortaleza en la obra, en el ministerio, es algo de Dios. En lo que el caso mío yo pueda servirle al Señor mejor y que me integre y que se me facilite y lo haga bien para honra y gloria de Dios. Eso no es mío, hermano. No. Ay de mí si no lo hiciera. Es Dios. El don de Dios. Es la obra de Dios. Yo creo que somos especiales para Dios. Amén, Buldiel. Amén, así es. ¿Hay alguna experiencia que usted haya vivido como cristiano que le haya demostrado esa sanidad de manera inequívoca? Eso fue Dios que lo hizo. ¿Alguna experiencia que usted diga, esto es obra de Dios y no me cabe ninguna duda, que fue un milagro de sanidad de Dios? Sí, más de uno podría citar. Hay muchos ejemplos. Hay uno que lo voy a citar como una experiencia vivida en la congregación de Osama y otra que son vividas que yo la he vivido. Una es que se llevó a una mujer inválida a bautizar. Hubo que levantarla en una silla ustedes que el bautiterio es un poquito alto. Uh-huh. Hermana Alsacia todavía vive. Y una vez bautizada, que siempre oran a Dios para que Dios le inscriba en el libro de la vida, dando gracias porque Dios le ha perdonado, y también se ora por la salud. Pues la señora entró inválida y salió caminando. Y hasta el día de hoy camina. Ya está mayorcita, ya tiene por la edad y la cosa dificultad, pero toda la vida caminó. Y después del bautismo, Dios la liberó espiritualmente y físicamente. Pero también vi, en el caso personal mío, una experiencia que viví y otra con otros hermanos, con 2 casos. Yo conozco lo que dice la Escritura y tengo fe, que si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la congregación y que lo unja con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiera cometido pecado lo perdonará. Pues a mí en una ocasión, siendo anciano de la iglesia, compañero de ministerio, Federico, el hermano Luis Galán y el hermano Dotelio. Y el caso mío, éramos 4. Pero yo caí muy enfermo, me operaron del riñón derecho. La primera operación hubo un error humano, salió mal. El riñón volvió y se me cerró. Y había que hacerme otra cirugía correctiva. La cuestión es que me compliqué en el proceso. Y los mismos compañeros maestros de la escuela lo supieron porque el médico que me operó y había personal del distrito hablaron y lamentaron lo que pasó conmigo. Y salió, llegó al distrito y llegó a la escuela. Inclusive ya mi escuela pensaba que me tenía que despedir. E iban la directora y los maestros por comisiones. A mi casa, que vivía en el residencial Rosario del Este, en el Camarín, la número 2. En esos años, 2007-2008. Y me agravé. Ya iba a orinar algunas veces y me mareaba y despertaba en el suelo, que mi visera tenía que venirme a auxiliar. Oh, wow. Iba empeorando. Entonces yo vi que mi caso iba difícil, me estaba debilitando. Y pensé dentro de mí, posiblemente sea el tiempo, solo Dios lo sabe, porque Dios es el que tiene el control de la vida. Todo. El día nuestro, dice Dios que hasta el cabello nuestro está contado. Nuestros días están en la presencia de Dios, Dios que sabe. Yo pensé, bueno, sabiamente como hijo de Dios, apelo al Señor y a su palabra. Y llamé a los hermanos, llamé a Federico, llamé a Dotel, llamé a Galán, vengan por mi casa
traigan aceite y vengan preparados para ungir. Me acuerdo que ahí en mi habitación vinieron los hermanos, no pudieron venir 2, pero ya eran ancianos, pastores. Pudieron acudir 2, pero una vez se presentan compromiso. De hecho, siempre ha sido así que algunas veces 2, que hacemos la unción cuando se llega el día del ministerio, porque hay cosas que se presentan. Pero es tan lo que Dios ordenó. Correcto. Oraron por mí, me ungieron, orando. En este caso yo creo que fueron Federico y Galán. Hermano, para hacerle corta la historia, después que ellos me ungieron, primero yo me sentí lleno de la gloria de Dios y en paz. Digo, bueno, si es mi tiempo, es mi parte, yo estoy preparado, unido por Dios, preparado, perdonado y como hijo de Dios. Si es el tiempo gozoso que el Señor me lleve. Pero seguido se inspiró Griselda, porque es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra. Claro. No es que Dios te sane ahí, si Dios quiere en el momento te sana y Dios ha sanado. Orando duro y Dios sanando. Y otra vez se usa medio para sanar. En el caso mío, Dios no me sanó ahí en el momento, pero usó los medios. Se le puso en el corazón de mi esposa, vamos a la neuróloga porque tú te estás desmayando. Me llevó a la doctora Hernández, me acuerdo yo. Esa señora nos recibió en un pasillo, ni siquiera entramos a su consultorio. Y desde que nos vio, para que ustedes vean, Griselda oró que fuera la voluntad de Dios, que Dios fuera adelante. Así mismo, desde que nos recibió en el pasillo, nos dijo, yo sé que Bulguer ya no nos conocía porque me estaba tratando en el proceso, porque el proceso me complicó, me temblaban cosas por aquí, porque hubo un nervio que me cortaron, que se fue en el proceso y había una serie de problemas que eran de neurología y ella me trataba. Ella, desde que nos vio Bulguer, yo sé el problema de usted y le dijo, y se le dirigió a ella. No se quede aquí, señora, con su esposo. Llévese al profesor, aplácele la salud a Sedimán para que le encuentren una solución. Si se queda aquí, se le va a morir. Hoy no lo dijo así antes, ni siquiera nos consultó. Yo sé que ustedes vienen y el problema que tienen. Wow. Griselda y yo nos quedamos de piedra. La doctora Hernández. ¿Qué sentimos? Nos habló Dios. Claro. Inmediatamente buscamos un referimiento que había que buscar y nos fuimos, pues entramos por Sedimá. Y en Sedimá, cuando el doctor que nos recibió nos rebotó, nos dijo, por política de la institución, nos dijo el neurólogo, nosotros no corregimos problemas que haya pasado en una cirugía en otro centro. Sí. Es decir, nos votó. Sí. Pero nos dijo, vayan donde fulana de tal. Nos dio un nombre, una doctora internista en Plaza de la Salud. Nos dio una para que nos verifique el caso. Esa señora fue como una inspiración de Dios. Así mismo, el mismo Dios me buscó por todos los lados, por toda la vida. Inclusive ella creía que yo tenía un cáncer terminal de colon. Pero era sospecha. Y ya no estaba preparando. Entonces buscó y dio con problemas que yo tenía porque era usada por Dios. Okay. Me encontró un acceso y me envió donde tenían que recibirme a un cirujano. En la misma semana me operan, me queman el acceso, empecé yo a mejorar. Wow. Inmediatamente me recibió la uróloga y la doctora Marlene Fernández, el doctor Miniño, y me dijeron, sí, le vamos a intervenir y le vamos a instalar un nuevo catéter, el J, para que donde se cerró el uretre, donde no baja la orina, que está cerrado, lo vamos a conectar con el catéter para que fluya la orina y un tiempo le vamos a dejar con él y luego cuando lo retiremos posiblemente no haya que instalarle otro, ya el problema esté corregido. La cuestión es que me intervinieron también para hacerle corta la historia y yo empecé a orinar y se me quitaron las fiebres, yo me sané de toda la parte, empecé a coger fuerza de nuevo. Tanto así que me reintegré a mi trabajo en una ocasión antes de terminárseme la licencia médica, pero fue una imprudencia mía y me dio un dolor y tuve que volver a la casa. Entonces el distrito y la directora de mi escuela me mandaron el formulario que yo tenía que optar por la pensión, porque ellos no, como que no tenían fe de que yo me iba a sanar.
Ey, Insistieron que yo tengo que decirle a Grisela, está bien, llena los requisitos. La cuestión es que en el proceso de esos meses me pensionaron en el 2008. Ahí mismo ya, en meses, me pensionaron y Dios me sanó y yo salí libre para hacer qué Ese bien. es el caso mío. Luego Correcto. también, en el caso del hermano, el doctor Díaz Alba, en una ocasión ya estaba casi para morir. Víctor. Víctor Díaz Alba. Inclusive algunos de los hijos, una que es doctora, la hermana muy querida por nosotros, que tiene conocimiento, decía que tenía temores con la vida de su padre y la misma familia porque había empeorado mucho. Wow. Entonces, el hermano nos manda a pedir que vayamos a ungirlo. El hermano Víctor Díaz Alba, me acuerdo que estaba muy deteriorado, muy mal. Y fuimos, para honra y gloria de Dios, le ungimos con aceite. Y hasta el día de hoy, en todos los procesos que se le han presentado a Víctor, que después de eso tuvo hasta una operación a corazón abierto, Yo recuerdo. Dios ha estado ahí. Lo sanó esa vez, lo levantó y lo sanó, y cuando se presentó el problema del corazón, también Dios lo sanó y lo levantó y anda trabajando para honra y gloria de Dios. Sí, Amén. muy ferviente. Y un caso maravilloso, pero él apeló por fe a la unción y la oración. Y un hermano que vino a nosotros de otra congregación de ahí, del Espaillá, muy enfermo, vino y dijo, yo sé que en mi congregación no hay ancianos para ese tiempo, pero ustedes son hombres de Dios ancianos y yo apelo a lo que dice la Biblia. Oren por mí, hijo. Yo nunca le preguntamos qué enfermedad tiene. La cuestión que Dios ha dado testimonio y lo he visto muchos años. Hasta se estaba enamorando últimamente para casarse, algo así. Pero porque está sano, porque Claro que sí. enamorado para casarse si no tiene salud. Claro que Dios sí. lo sanó. Y hay otros casos de niños, niñas que han morado y personas. Y Dios lo ha sanado, porque hay que creer a Dios y lo que Él dice y lo que Él manda, porque Él hace lo que dice en su palabra. Este programa se llama Trayectoria Divina y apoyado en la fe del cristiano. Podríamos decir también trayectoria de fe. Podría ser, sí. Entonces, para usted, ¿es importante la fe? Ay, mi hermano, la fe es la clave, es el motor, es el regalo que no es nuestra, es de Dios. Sí, es un don de Dios. Yo siempre insisto Siempre lo y vi. lo reitero una y otra vez, que nosotros somos producto de la obra de Dios en nuestra vida. La misma fe que Él ha puesto en nosotros es algo de Él, que viene de Dios. La fe, hermano, es un regalo de Dios especial que nos hace ver cosas. Por ejemplo, yo puedo ver por fe lo que es las luces y lo maravilloso que es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Amén, Lo amén. glorioso de ese espacio donde vamos a vivir sin enfermarnos para ser felices Gloria a eternamente Dios. y para siempre. Yo por fe lo puedo ver. Amén. Que ahorita Claro. ustedes me hacían Pablo subió. preguntas de los sueños, las revelaciones. Ujú. Y yo no estoy en la iglesia de Cristo por casualidad. No, hermano, por algo de fe y de la voluntad de Dios. Yo me presenté por fe y arrepentimiento a un movimiento evangélico primero. Pero luego Dios me levantó en una noche que yo estaba buscando a Dios desesperado, porque en ese lugar caían gente alrededor mío, me chocaban y nunca aprendí mucho, pero sí en la fe crecí con ellos. Okay. Me ayudaron en la fe, sí me ayudaron en la fe, por eso oraba, hacía sacrificio y Dios me iba a guiar, le decía a Dios que me guiara. Bueno, en una noche Dios me levanta y me hace ver un lugar donde están orando a Dios de rodillas y con la cabeza cubierta.
Y cuando yo salgo del lugar que me voy, todos los hermanos estaban adelante saludándose con cariño, saludándose y como que no se querían ir. Y yo decía, pero ¿y por qué ellos no se quieren ir? Se saludaban y hablaban con afecto y con cariño. Luego camino un poco más adelante de ese lugar. Todo estaba como si fuera en un lodo, como si fuera petróleo, hundiéndose. Y como ahí oía hasta algunos familiares, como que yo sé que eso simboliza el pecado, ahora lo aprendí después que conocí, pero dentro de los que estaban vivos y saludándose estaba mi madre, ahí en ese grupo, y una prima que me acuerdo, pero mi madre es mi hermana en Cristo también. Amén, claro. Señor. Y entonces recibo el llamado del Señor en esa experiencia, como a tener fe y a seguir hacia adelante, que voy a llegar al lugar. Pero no entiendo nada, hermano. No entiendo nada. Pero cuando le predico a mi esposa, y mi esposa predicándole, se va en lágrimas y se convierte a Cristo, me dice ella el mismo día, vamos a ir a la iglesia donde se reúne la hermana María, que era directora de la escuela donde trabajaba, porque ella es amorosa y tiene muy buen testimonio. A ver dónde se reúne. Nos llevó el mismo día. Llegamos, eso fue en la tarde que hablamos, llegamos cayendo la noche a su casa, y cuando llegamos la hermana María estaba haciendo cena, me acuerdo con un delantal, se lo quitó y dijo, vámonos que hoy es día de culto. Ella vivía frente a la carretera Mella, tenía un colegio, y salimos y cogimos un carrito y llegamos a la iglesia de Cristo del Ensancho Sama. Estaba dirigiendo el culto Frank Matos, jovencito, Frank Matos, yo decir mi hermano. Me imagino el doctor. Y yo, lo primero que veo es Iglesia de Cristo. Yo ese nombre me impresionó, me impactó, porque en mi pueblo de Santiago Rodríguez no hay Iglesia de Cristo. Sí, yo nunca había visto una iglesia de Cristo antes de entrar a la Dos Amas. Nunca en mi vida. Esto pasa mucho. Y existe así con el nombre, Iglesia del Señor, Iglesia de Cristo. Pero entramos, tímidos como éramos, no sé. Cuando entramos estaban orando las hermanas de rodillas y cubiertas. Me vino la gloria de Dios y me el sueño. Alabado sea Dios. Me recordé de lo que Dios me había mostrado. Yo nunca lo había entendido, hermano, pasó un tiempo. Cuando vi eso, sentí la gloria de Dios encima de mí. Le dije a Griselda, le toqué, que nos sentamos en el último banco de atrás. Griselda, llegamos al lugar. Cuando hagan el llamamiento, vamos a pasar adelante. Estamos en el lugar. Sí. Y cuando sí, fíjate que el pastor de Tulio hizo el llamamiento, pasamos adelante. Pero no nos entregamos al Señor, pero no nos bautizamos. Le pedimos, ¿qué ustedes enseñan que una gente debe creer y hacer para ser salvo? Y nos dieron todo el proceso del plan de salvación. Me acuerdo yo que el mismo hotel fue que nos dio en una hoja de papel maquinilla. Y mi esposa y yo, que ya éramos maestros y teníamos nuestra Biblia, empezamos a estudiar en nuestra casa, a leer y a estudiarlo punto por punto. Y todo lo que dice el Señor que debíamos hacer para ser salvos y por qué teníamos que bautizarnos y para qué nos íbamos a bautizar, lo aprendimos. Cuando ya lo aprendimos en varias semanas, que era el año 1986, en abril, 86. Que yo cumplía años en ese mes, en el mismo mes ya había cumplido años, le dije, Griselda, vamos. Y Griselda dijo, sí, yo estoy llena de fe y convencida, me dijo, de que tenemos que bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y yo dije, ahí llegamos a Cristo. Buldiel, puedo notar en todo lo que tenemos hablando, no sé si es mi impresión, pero aparenta que los sueños en la vida de Buldiel han cumplido una función esencial en su fe. ¿Es así, Buldiel? Sí, Dios me ha ayudado. Él me ayuda y yo lo he entendido cuando Él me está ayudando. Por lo menos esa experiencia que fui como levantado así y llevado a ese lugar, yo lo entendí cuando entré al lugar. Yo nunca lo había entendido porque Dios me permitió ver eso. Yo sabía que era de parte de Dios. Lo que había visto, lo que había vivido, lo sabía y lo sentía. Lo sentía que era de parte de Dios, pero no podía explicarlo ni sabía la razón. Hasta el día que entré a la congregación de la Iglesia de Cristo del Ensancho Sama, que vi las hermanas de rodillas y con la cabeza cubierta orando. Y cuando salimos del culto, se quedaron que no se querían ir orando frente a la congregación.
Tú sabes cómo es, Sí, sí. saludándose y hablando, que hay que votarlo para que se vaya. Te digo aquí, aquí. Quieren hacer otro culto, otro servicio. Ese amor, ese cariño, ese trato, ese afecto, lo vi, hermano. Sí. Y yo, pero estamos en el lugar que Dios quiere que yo esté. Amén. No obstante, hermano, Ajá. hay que precisar que aún así me aseguré que enseñaran lo que dice Sí, el Señor. correcto. Exacto, Correcto. cuando pidió todos los pasos para la salvación. Buldiel, mire, ya nosotros lo exprimimos como una china. ¡Wow! Era lo que yo iba a decir, que de mi parte no tenía más preguntas, solo una que yo sé que también era de Reiner y la vamos a dejar para el final. Yo tengo una última, ponle que cuando él hablaba de que Okay. él sabía que venía de Dios. Sabía que venía de Dios. Okay. No sé, no lo pregunto por mal, Buldiel, pero ¿ha tenido una experiencia que usted sepa que no viene de Dios en ese sentido? O sea, usted dice que iba ascendiendo, pero ¿ha visto alguna otra cosa que no sea de Dios? Sí, hermano. ¿Pudiera contarnos de eso? Hay sueños que son pruebas adversas para aflicción, aún siendo espirituales. Inclusive hay sueños que son confrontación con el mismo enemigo. Usted tiene que reprenderlo en el sueño y que decirse dentro de usted: yo soy un hijo de Dios, cristiano, y reclamar su fe. Y clamar al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ayúdame. En mi proceso de mi fe, de mi vida, me han pasado muchas cosas. Tú me preguntaste al inicio que yo había leído muchos libros antes de ser cristiano, en mi ignorancia. Y sin embargo, yo doy gracias a Dios actualmente por todo, porque eso me ayudó, por la misericordia de Dios, a venir a Cristo. Porque en una ocasión, hermano, en una ocasión, a mí me agarraron en el espíritu, dando mi cuerpo acostado, en Cancino Segundo, que vivíamos, me acuerdo yo, siendo bastante joven, antes de haberme casado. Y me echaron a una puerta oscura, que me cruzaron por una puerta oscura. Yo sé que quizás ustedes han tenido, le decimos pesadillas normalmente, experiencias así, pero era en el tiempo que yo estaba leyendo esos libros y queriendo tener experiencias espirituales fuera de Dios, porque no era con Dios. Me echaron en un lugar oscuro por una puerta, que ahí había grito y lloro y un lugar que yo tenía un miedo inmenso, y yo clamé: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, no me deje en este lugar, ten misericordia de mí, Cristo, ayúdame. Y desperté, hermano. ¿Usted era cristiano? No era cristiano. Entonces, ¿puede Dios escuchar la voz de alguien que no es cristiano? Sí, estamos conectados a Dios todos. Si alguien es temeroso de Dios, Dios lo puede escuchar en cualquier experiencia. Sí. Hay que tener el temor de Dios siempre, aún antes de ser cristiano. No podemos menospreciar la fe de una persona que no sea cristiana, porque si alguien es temeroso de Dios y procura hacer su voluntad, aunque no haya llegado a ser hijo de Dios, Dios le puede escuchar. Dios veía las ofrendas de hombres que no eran sus hijos todavía y las reconocía en el cielo y su clamor. Sí, claro. De hecho, en mi caso, yo tuve una experiencia de oración a Dios, llorando ante Dios. Muy enfermo de los riñones, con una enfermedad de los riñones, antes de ser operado, joven, porque yo tuve muchos problemas con los riñones. Y yo hablé con Dios, llorándole a Dios en mi habitación. Vivía con mi padre, no me había casado. Y le lloré a Dios y le clamé. Y le dije que si Él me ayudaba en lo adelante y me enderezaba mi vida, yo le iba a servir. A Él yo le iba a servir, pero que me ayudara, que no me dejara morir tan joven. Yo estaba en el primer año de educación estudiando, la vacación del primer año de educación. Y yo hice ese ruego a Dios, y yo pienso que todo lo que ocurrió en mi vida, a partir de ahí, fue Dios ayudándome hasta conocer a su Hijo Jesucristo. Nunca Dios me abandonó. Ya casado con mi esposa, le digo: Señor, te quiero servir. Quiero de corazón. Estaba yendo a una iglesia evangélica y estaba haciendo ayuno de oración. Te quiero servir, pero tengo muchas confusiones. Ayúdame a entender tu voluntad, tu camino. Y ahí que viene el sueño de que entro a un lugar donde están con la cabeza en ese tiempo. En ese tiempo.
Y yo estaba orando a Dios y haciendo ayuno y oración para que me ayudara. Es decir, tú haces sacrificio con temor a Dios de ayuno y oración antes de ser cristiano para que Dios te ayude y te guíe a conocerle, a hacer su voluntad. Y Dios tiene misericordia de ti. Así es. Ahora, tú no puedes decir que ya tú tienes comunión con Dios No, y que eres son cosas perdonado diferentes. y que tienes el Espíritu Santo No. de Dios. Tú estás en el proceso de la misericordia de Dios, de que Dios te está extendiendo su brazo de auxilio y de ayuda para llevarte a la fe de Cristo, al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de tu pecado y a tu nacer del agua y del Espíritu y a servirle a Cristo creyendo en Él como enseña la Escritura. Y ahí Amén. debes perseverar fiel en la doctrina de Cristo. Sí, Amén. Pero Dios te ayuda. Claro. De hecho, a todos, yo lo creo así, Yo amén. también, y a amén. todas, todos los que hemos venido al Señor Jesucristo es una obra de Dios. Así Amén, es. así es. Dice Jesucristo que nadie, oye bien, no estamos diciendo nada fuera del contexto de la doctrina de Cristo. No. Nadie viene a Él. Nadie viene a Jesucristo si el Padre no lo permite. Amén, así es. ¿Quién viene Alabanza a ayudándote? Dios. Trabajando contigo en tu ignorancia. Sí. ¿Cuánta ignorancia? De Ay, nosotros? Padre Wow. Santo. Porque estamos hablando de mí. Porque Sí. la entrevista es conmigo, pero ahorita él se ríe. Mire, Beliel. Y me excusan que Sí, uno no, se no, no. emociona hablando en confianza entre hermanos. No, Si está por, bien. si por la ignorancia fuera, ya yo estuviera en el infierno, Beliel. Porque yo sí le Gracias, di cosas. gracias que tenemos a Dios. Sí, Dios Que- me Pero con hasta el Dios. día de hoy Dios nos ha ayudado. Amén. Y tenemos que dar muchas gracias a Dios. Así es. Y glorificar su nombre, honrar su nombre. Inclusive, yo le decía, por ejemplo, a Galán anoche cuando bajaba del culto, cuando uno ve una sierva de Dios, o un siervo de Dios, que tiene ese don especial de servicio a Dios, que tú lo ves sirviéndole a Dios en muchas cosas, que algo, uno debe glorificar a Dios. Amén. Porque Amén. eso es una obra de Amén. Amén, así Dios. mismo. Así es. manifestándose, glorificándose. Y ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Sí, Cristo vino a servir, no a ser servido. Y nosotros somos discípulos de Él. Se supone que debemos de Pero no debemos imitar. negarnos al servicio de Dios, porque hay hermanos, en una ocasión un hermano me dijo, no, porque el usted anhelar ser un pastor, un anciano de la iglesia, eso es una cuestión humana. Eso es como la política, como los candidatos. Oye, hermano, y la Biblia dice, ¿Qué? la Biblia, oiga, la palabra de Dios dice, si alguno anhela obispado, buena Buena obra de ser, glorificado sea Dios. ¿Quién es que inspira el Espíritu Santo de Dios? Que Claro si que usted sí. anhela Pone eso en ser corazón. un instrumento de Dios, un ministerio, estamos poniendo un caso. Sí. En un servicio puede ser evangelista, puede ser Correcto, diácono, correcto. puede ser cualquier servicio en la iglesia. Si alguno anhela algo de Dios, eso es glorioso, hermano, porque somos de Dios. ¿Con quién Dios cuenta? Con Con nosotros. nosotros. Nosotros no debemos negarnos a servirle a Él, engrandecer Y su se- obra. Y Claro que no. Se puede agregar ahí entonces, ¿qué voy a anhelar? La cosa del mundo, de donde ya Dios me sacó. Bien, vamos. Vamos a anhelar A las volver cosas atrás. que tienen su nombre. Qué bonito tú lo dices, qué contextualizado. Antes yo era político de un partido que no voy a decir el nombre. No es necesario. Ahí estábamos toditos. Y me ponían trabajo para el domingo cuando era al principio de ser cristiano. Y mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo. Tenemos mayor vocación por Cristo. Y el cristianismo renunciamos al partido. Gloria a Correcto. Dios. Y hemos venido a Cristo y glorificamos a Dios. Amén, Porque el amén. cristiano, entonces, como tú Amén. dices, entonces, si no anhelo ser un predicador, un pastor, un evangelista, un diácono, y entonces, ¿qué voy a anhelar? Ser un diputado, un senador, un síndico, Dios libre. Cosa- un ministro. como- Porque ven acá, como está esa si gente. tú eres de Dios y está en su reino, en su iglesia, las cosas de Él Hay que anhelar. deben, Anhelar, sí. impresionarte y tú ver el honor, la dignidad de eso, lo honroso de ese servicio a Dios, y en eso tú debes dedicarte en el servicio a Dios para honrar a Dios. No es nada extraordinario que hacemos. Lo Así único que es. hacemos es lo que Dios nos ha mandado y nos ha invitado a hacer. Así Amén. es. Tenemos una última pregunta. Sí, Ok, sí, vamos a la dejarlo- última pregunta porque lo hemos Vamos a secuestrado. dejarlo hasta aquí porque le hemos hecho muchísimo. Wow. Ay, Dios. Y es que, más que una pregunta, es ¿qué mensaje le daría
a la juventud cristiana que pudieran estar viendo esta entrevista? Mayor es tiempo, hermano, de nosotros confiar más en el Señor Jesucristo. Gloria a El Dios. Señor Jesucristo, pienso que nosotros no hemos disfrutado de todo lo que es su gloria y su poder en el trabajo que Él realiza y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo pienso que es un tiempo para nosotros confiar más en el Señor Jesucristo y en su obra, tener mayor compromiso con Él, no con el pastor, no con los hermanos, con el ministro, con los ancianos, sino mi Señor me ha llamado y me ha hecho un discípulo suyo. Yo soy parte de su pueblo. Ahora yo tengo que sentir compromiso con Él y con su obra. Yo tengo que sentir alegría cuando llego temprano a la iglesia. Alegría cuando voy en una misión de la iglesia, a un lugar que vamos a hacer un servicio, a un culto en una casa de familia, a una predicación en un pueblo, a un programa de la iglesia, a una actividad de la iglesia, a un culto de oración, a un culto de estudio de la palabra, a un instituto bíblico a estudiar para prepararme mejor para servirle al Señor. Todo yo debo verlo como parte del Señor Jesucristo y su obra y comprometerme con Él y sentirme un privilegiado. Es un honor alto y merecido ser un discípulo del Señor Jesús. Amén. Nosotros estamos en los pies de Jesús y alrededor del Señor Jesús, como andaban los apóstoles con Él, Amén. como andaba Pedro, como andaba Juan, como andaba Jacobo. Nosotros, hermanos, al igual que esos hermanos que andaban caminando con Él en su obra, escuchándole, aprendiendo de él, nosotros andamos espiritualmente con Jesús y alrededor de Él. Y De la mano con Él. De la mano, Él anda delante de nosotros, caminando con nosotros. Somos sus discípulos. Así Y Él es. cuenta con nosotros en este tiempo. Entonces, ¿qué debe haber en el joven y en el cristiano en todas las edades? No importa la edad. Aunque usted esté en su casa impedido de venir a la iglesia, sentir ese compromiso con el Señor. Amén. No estoy yendo a la iglesia, pero oro por mis hermanos. Estoy atento a la hora del servicio que me están enviando virtual para conectarme, para adorar a mi Dios. Y ese compromiso tiene que ser de adentro hacia afuera, del hombre interior que dice Dios que debe desarrollar en nosotros. Un compromiso con Jesucristo, con su presencia, con su obra, porque nosotros somos un producto de Él, de su sacrificio, porque Él se sacrificó por mí, porque Él se puso en mi lugar. Yo, un hombre Amén. malo, indigno, pecador, que merecía estar siendo matado en ese madero. Él Así toma es. mi lugar para que ahora simplemente yo sea su amigo, su compañero, sus discípulos, sus siervos, para caminar en su reino, en la cosa que... Hermano, pero es un honor y un privilegio que yo debo, que es jueves y es culto de estudio de la palabra, yo debo estar antes del horario, que es martes, culto de oración, antes, que llegó el domingo, yo debo levantarme temprano para dar gloria a Dios y llegar antes que inicie el servicio, porque es mi compromiso con Jesús. Amén. Y a Amén. Él Así le es. agradezco y a Él me debo. Alabado sea Dios. Así es. Bueno, Muy bien. Wow. nos sentimos muy complacidos y Edificado. muy edificados. Wow. Hemos absorbido mucho de Sí, sus increíble, años, de su increíble. experiencia. Y yo sé que también los que vean esta entrevista así también se van a sentir. Le agradecemos mucho por la disposición y el tiempo que nos ha prestado. Ay, hermano, Amén, gracias a amén. ustedes. Yo me he sentido en confianza, con mucho gozo, con mucha fortaleza. En todo el proceso he sentido como la fortaleza de Dios, del Señor. Amén. Es bonito lo que ustedes hacen. Ojalá y sirva para edificación, porque Ese- deberían hacer este conversatorio, y yo lo veo como un diálogo entre hermanos. Ustedes son muy queridos por Dios y por mí. La gloria es de Tengo Dios. alta estima, mucho aprecio. Porque veo en ustedes mis años cuando vine al Señor, un joven que quería. Se lo creo porque lo está diciendo usted. Y yo lo veo así, lo veo. Qué bueno. Y lo hemos comentado, hermanos de más edad, en jóvenes como ustedes y otros.
Entonces, también conversar con hermanas que tienen una bonita Ok, trayectoria. experiencia en la obra del Señor de fe. Sí, claro, si ellas quieren, porque hay que ser abierto. Esto no Correcto. inclusive yo lo insisto una y otra vez. La gloria es de Dios. Amén. La obra Amén. nuestra no es nada que tenga que ver con lo personal. Es el trabajo de Dios. Lo que ustedes tratan de dar a conocer es el trabajo de Dios. Así es. La obra de Dios en un hermano, en Así. una hermana. Es el proceso de la implementación de Dios trabajando en la vida de un hombre de fe, una mujer de fe, cómo Dios trabaja y las cosas que pueden hacer. La Y gloria que, de Dios. y que pudiera servirle a otras personas para su crecimiento y su edificación en su vida espiritual. Amén. Así es. Ojalá y así sea. Gracias, Buldier, y que Dios le siga bendiciendo, le siga usando, que bendiga este hogar, a su Amén, esposa, amén. a su familia, y espero en Dios que sigamos escuchando esos mensajes tan edificadores que Dios por medio de usted pues nos da. Yo he sentido la presencia del Espíritu Santo en esta Amén. entrevista. No, Yo, es tremendo. hablaré por mí, aunque creo que ustedes también dirían lo mismo, pero es lo que queremos, alabar a Dios, glorificar a Dios con lo que hacemos. Esto es algo sencillo, sin muchas pretensiones, y lo que queremos es que los hermanos se fortalezcan en su fe, escuchando la experiencia de otros hermanos. 1.000.000 de gracias, Buldier. Estamos muy agradecidos de que nos haya abierto la puerta Yo de sé su que ha hogar. sido muy largo el tiempo, ojalá y hayan hermanos que tengan tiempo para verlo, pero eso que tú dices último, es bueno que uno lo destaque. Algunas veces en estos tiempos queremos hacer toda la cosa perfectamente, que salga muy perfecta, y quizás nos esforzamos tanto que lo hacemos humanamente. Así es. Deberíamos hacerlo para honra y gloria de Dios natural, porque yo me acuerdo que los programas de la Iglesia de Cristo, cuando no habían los medios digitales que hay ahora, en los programas de la radio, por ejemplo, cuando estábamos en Onda Musical, que fue en los últimos años, que ahí tuvimos ese programa, eran programas en vivo, hermano, y recibíamos llamadas de hermanos y de En hermanas vivo. que eran fieles oyentes, diarios, y que había que saludarlo a todos. Yo subo un programa algunas veces por WhatsApp de eso, y ahí hay docenas y docenas de saludos, pero había que saludarlo porque se ponían guapos y llamaban a uno después. ¿Por qué no me saludó? Ya no me saludó. Pero hermano, todos los hermanos, Mateo Martínez, el hermano Dotel, el hermano Daniel de la Cruz, el hermano Sonny Durán, todos los que íbamos a realizar ese programa, se me quedan nombres, todos los que íbamos éramos instrumentos de Dios natural. Y eran en vivo, hermano. Ahí no había tiempo de que para editar, era en Sí. vivo. Sin embargo, los hermanos llamaban que se sentían edificados y glorificaban a Dios y Amén. estaban pendientes. Pero no estábamos tan así como Tan producido, tan producido. empeñados en que fuera palabra por palabra, acento por acento, pronunciación. Claro, lo hacíamos lo mejor posible para honra y gloria de Dios. Amén. Como debe ser. Pero lo hacíamos para Dios y delante de Dios. Y el hermano dice que se edificaba. Amén. Ese era el propósito. Claro, glorificar a Dios en Espero todo que lo que ustedes hacemos. también lo hagan así. Amén, Que amén. se empeñen en conversar con los hermanos, las hermanas, naturalmente, libremente, con gozo, con alegría, con Si es Dios que dirige y obedecemos, sabemos que será para su gloria. Amén. Jesucito, dirígenos en oración, por favor, para cómo concluir. Vamos a orar. Santo Padre, eterno Dios, nuevamente estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque hemos tenido un conversatorio muy edificante, donde hemos conocido la trayectoria de fe de uno de tus hijos, y el cual sabemos que será de gran ayuda para otros hermanos que de seguro van a ver esta entrevista. Permite que podamos seguir manteniéndonos en el camino de la fe y que en todas las cosas que hagamos te pongamos a ti en primer lugar. Gracias a Dios por todo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Wow. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.
Él me abrió, ya verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy